Buenas tardes. Es un gusto y un honor estar compartiendo este panel esta tarde y bueno, querría iniciar agradeciendo a la Asociación de Docentes, en particular al doctor Javier Moreno por la invitación. Creo que el tema de las empresas estatales, en particular esta relación difícil que sostienen con la administración central, se ajusta al eje temático de esta jornada, porque efectivamente es un tema de actualidad no solo en la Argentina, sino creo yo también en el resto del mundo, quizá con mayor o menor intensidad, al menos a juzgar por los informes de la OCDE. Pero en el caso argentino verdaderamente es un tema complejo y relevante hoy en día, porque el Estado persigue muchos de sus cometidos a través de estas empresas estatales, designa directores, afecta recursos. Estas empresas en muchos casos son deficitarias y hoy en día, bueno, a raíz de esta situación económica difícil que atraviesa el país, se está poniendo el foco, entre otros temas, en el funcionamiento de estas empresas. Y en particular a mí lo que me gustaría analizar es si se puede prescindir del derecho público y del derecho administrativo en particular cuando se analiza el funcionamiento de estas empresas. Por eso me parece apropiada la palabra injerencia, porque ingerirse en algo, entre otras acepciones, sugiere que alguien se está metiendo en un lugar que no le corresponde. Como yo me dedico al derecho administrativo y todos pensamos que nuestra rama es la más importante, me gustaría plantear por qué creo que no es posible prescindir completamente del derecho administrativo. Pero lo cierto es que si vemos las normas de creación de muchas de estas sociedades, claramente hay una decisión de prescindir del derecho público. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso del Correo Oficial, de Nucleoeléctrica, de AISA, ARSAT, etc. Muchas creadas a través de decretos de necesidad que no solo dicen que no se van a aplicar las normas de derecho administrativo, el régimen contractual, la ley de procedimientos, sino que incluso sostienen que no se van a aplicar los principios del derecho administrativo. Y este es un punto sobre el que me gustaría volver más adelante para ver si efectivamente podemos prescindir incluso de los principios del derecho administrativo. De hecho, en una ley de presupuesto se llegó a incluir una previsión que decía que una empresa estatal no estaba sujeta tampoco a los mecanismos de control propios del sector público. Entonces, querría partir de una premisa que creo que es evidente, pero de todas formas me gustaría enfatizar, y es que estas empresas pertenecen al sector público, integran el sector público. Son creadas por el Estado, tienen directores designados por el Estado, persiguen cometidos de interés público, es decir, no estoy hablando obviamente de aquellos casos en los que el Estado circunstancialmente realiza una inversión en una empresa privada, por ejemplo a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, sino de aquellos casos en que el Estado crea una sociedad anónima o bien expropia una sociedad anónima, como fue el caso del paquete mayoritario accionario de YPF o de Aerolíneas. Incluso, bueno, si hablamos de una expropiación es porque estamos en nuestro régimen constitucional y legal reconociendo que hay una utilidad pública que justifica esa expropiación. Y en el derecho comparado esto es así también. Por ejemplo, hay un caso bastante conocido de la Corte norteamericana, que es Libron, en el que la Corte sostuvo que una empresa cuyos directores son designados por el Estado y persigue objetivos de interés general, efectivamente es gubernamental. O el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también analizó otro punto que me parece que es interesante, y es el siguiente: si el Estado de manera regular y constante a lo largo de distintos ejercicios fiscales contribuye a soportar pérdidas de una empresa, esto también da cuenta de que hay un objetivo de interés público y, entre otros factores, eso puede conducir a
la conclusión de que es una empresa estatal. Entonces, si reconocemos que estamos frente a empresas del sector público, parece difícil sostener que no se pueden aplicar los principios del derecho administrativo. Obviamente no en todas las relaciones de las que participan estas empresas, es decir, probablemente una relación con sus clientes o con los usuarios pueda regirse enteramente por el derecho privado, incluso puede no haber involucrado ninguna prerrogativa pública en esa relación. Pero hay todo un abanico de relaciones que trascienden, que exceden esta relación propia de derecho privado, y ahí parece difícil sostener que no se van a aplicar estos principios, incluso por la naturaleza misma de los principios. Los principios en muchos casos son implícitos, son subyacentes, tienen una raíz constitucional, entonces no parece posible que el legislador prescinda de estas normas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el derecho privado, las sociedades del derecho privado generalmente persiguen un fin de lucro, y las sociedades estatales persiguen otro tipo de fines. Evidentemente es deseable que no sean deficitarias, pero puede haber razones perfectamente atendibles para sostener empresas deficitarias en la medida que propendan al interés general. También hay que decir que esta ambivalencia es alimentada incluso por estas sociedades anónimas, porque en algunos casos, cuando puede entenderse que es conveniente invocar normas de derecho público, se consideran parte de la administración, y cuando no, sostienen su naturaleza privada. Por ejemplo, en el caso de las multas, estas empresas desarrollan actividades que son fiscalizadas por organismos públicos. Bueno, si se determina que hubo una infracción, se le puede imponer una multa. Ahora, cuando sucede esto, hubo casos en los que las empresas planteaban, por un lado, que no tenía sentido imponer una multa, porque en definitiva estamos hablando siempre del patrimonio estatal. O también hubo planteos ante la Procuración del Tesoro sosteniendo que si el organismo impone la multa no puede ejecutarla judicialmente, sino que esta cuestión tendría que dirimirse como un conflicto interadministrativo en los términos de la Ley 19.983. Otro ejemplo es el régimen de contrataciones. El Estado, como sabemos, por regla tiene que contratar a través de licitación pública. Sin embargo, hay una excepción que se da para los contratos interadministrativos. Bueno, en este caso, las empresas, incluso con el aval de la Oficina Nacional de Contrataciones, entienden que para celebrar contratos con el Estado pueden hacerlo por esta excepción de la contratación interadministrativa, es decir, a través de un contrato directo, sin necesidad de presentarse a una licitación y resultar adjudicatario. También es bastante complejo el régimen de los directores de estas sociedades anónimas. Si son sociedades regidas por el derecho privado, en principio los directores tendrán que ajustarse a lo que dice la Ley General de Sociedades, que por ejemplo, consagra claramente la lealtad que le debe el director a la sociedad. Pero por otra parte tenemos un decreto que se dictó en el año 2015 que dice claramente que los directores son funcionarios públicos. Y no solo eso, sino que les reconoce una indemnidad. Es decir, en la medida en que el director no actúe de manera dolosa o gravemente culposa, el Estado va a mantener esta indemnidad del director. Y ahí se presentan también escenarios complicados. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el interés del Estado no está perfectamente alineado con el interés de la sociedad? Piensen en los casos en que el Estado tiene capital mayoritario, pero no es el único accionista. El ejemplo paradigmático de esto es YPF. Entonces, ¿qué tiene que hacer el director en ese caso? Bueno, eso no está del todo claro.
Otro problema que podemos ver es en lo que se refiere al régimen de acceso a la información pública. Las sociedades estatales están alcanzadas por el régimen de acceso a la información pública, pero también es cierto que desarrollan actividades en competencia con empresas privadas, con lo cual esta obligación, que incluso se nutre de nuestra forma de gobierno constitucional, puede en algún supuesto representar una desventaja competitiva, de modo que habrá que ver. Es cierto que el régimen de acceso a la información prevé excepciones, pero estas excepciones en principio se tienen que interpretar de modo restrictivo, con lo cual, como les digo, la solución del caso no siempre va a ser fácil. Nuestra Corte Suprema tiene un precedente bastante claro en este sentido, que es el caso Giustiniani, originado a partir de un pedido de información a IPF. También es cierto que las empresas, al menos en la mayoría de los casos, no tienen una actitud proactiva para compartir información o desarrollar políticas de transparencia, incluso cuando esto no afecte su competitividad. En este sentido, por ejemplo, hay un informe de CIPEC que señala que el 87% de las empresas públicas no publica sus metas estratégicas, el 80% no publica los informes de gestión, el 44% no publica sus estatutos y el 78% no publica sus reglamentos de compras y contrataciones. Bueno, entonces, ¿cómo se encausa esto? Es cierto que hay algunas normas, por ejemplo, hay una resolución de la Sindicatura General de la Nación del año 2006 relativa al control interno, pero bueno, no es una norma exhaustiva ni que contemple muchas de estas situaciones que les estoy mencionando. También este año la Jefatura de Gabinete dictó una decisión administrativa, la 85, que prevé lineamientos para el buen gobierno corporativo. Pero son lineamientos y estamos dentro de esta categoría que se conoce como el soft law. Me permito darles algún ejemplo para que vean que claramente no estamos frente a normas categóricas de contenido imperativo. Por ejemplo, la decisión dice que sería deseable que las empresas publicaran al inicio del año fiscal sus objetivos estratégicos. Sería recomendable que las empresas compartan con la sociedad y actores vinculados al negocio su estructura y política de toma de decisiones. Se recomienda a las empresas establecer mecanismos tendientes a prevenir la ocurrencia de conflictos de interés por parte de la alta gerencia, etc. Es decir, claramente estamos en el campo del soft law, del mismo modo que cuando analizamos los guidelines, los lineamientos que la OCDE también ha publicado para estas empresas de propiedad estatal. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, por lo pronto nos quedan los principios. Y en este sentido, me parece valioso un dictamen que emitió la Procuración del Tesoro de la Nación el año pasado durante la gestión del doctor Carlos Balbí, en el que se analizaba si Aerolíneas Argentinas estaba alcanzada por los mecanismos de control previstos en la Ley de Administración Financiera. Y Aerolíneas, bueno, entendía que no, justamente amparada por esa disposición en la Ley de Presupuesto que, como les decía, preveía que no estaba sujeta a esos mecanismos de control, más allá obviamente de las auditorías internas o externas que pudiera contratar la empresa. Y la Procuración, bueno, entre otras cosas, sostiene que efectivamente Aerolíneas pertenece al Estado y en consecuencia se le aplica el principio republicano de gobierno y otros principios derivados de él. Por ejemplo, el principio de control, el principio de responsabilidad, el principio de transparencia. De modo que más allá de lo que decía el legislador, siempre tenemos que tener en cuenta el marco constitucional. El
dictamen me parece atinado, pero lo cierto es que sería deseable que las conductas de estas sociedades no solo estén regidas por principios, sino que existan reglas que de modo preciso y categórico permitan zanjar algunas de estas cuestiones que les estaba mencionando. Porque bueno, más allá de la relación entre la sociedad y los privados, que obviamente es una relación, como les decía, sujeta al derecho privado, y esto no despierta en principio mayores objeciones, también es cierto que hay una serie de relaciones que estas sociedades mantienen con la administración o incluso también con el resto de los ciudadanos, no ya como clientes usuarios, sino como ciudadanos interesados en controlar la marcha de la cosa pública. Así que, bueno, básicamente esto era lo que quería compartir con ustedes y señalar este problema que bueno, probablemente sea materia de alguna reforma normativa en algún momento. Muchas gracias.